Hola hombre, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo a ti y a través de tu importante medio a toda la población de Tacna y todas estas, las zonas probablemente ya del sur del país a donde llega Radio Uno. Bueno, ahora llegamos a Locumba. Nos hubieses escuchado hace algunos años ahí. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la campaña? Bien, es una campaña sui generis porque es una campaña con pandemia donde el método tradicional de los mítines ya no se da y más estamos los candidatos muy dura, ¿no? De una crisis económica, pérdida de empleo, crisis política, y cada día surge un nuevo tema para comentar, ¿no? Ujú. En esas condiciones estamos avanzando, informando de nuestra gestión de gobierno y también haciéndolo ver a la población que, dadas las circunstancias que estamos viviendo en el país, para 28 de julio, para el nuevo quinquenio de gobierno, se requiere un gobierno que tenga experiencia de gestión, no un salto al vacío como irónicamente me decían, ¿no? Ujú. Entonces, creo que ese requisito lo cumplo holgadamente y creo más bien, con el respeto que se merecen el resto de candidatos, que ninguno tiene ese requisito de experiencia de gestión. Ujú. Pero los números no están ayudando. No, evidentemente, y eso implica que tenemos que redoblar el esfuerzo, el trabajo, los viajes, informar a la población, ¿no? Ujú. Tenemos algunos cortes con la señal, te voy comentando. Te decía que los números no ayudan, escuchamos gran parte de la respuesta. Eh, Acá en Tacna y el sur del país, en la elección que saliste presidente de la República, votamos masivamente por el Partido Nacionalista y Ollantumala. Incluso en la anterior, cuando Juvenal fue elegido congresista de la República, en la siguiente, donde Natalie Condori y Pari y fueron al Parlamento Nacional, en el sur del país. Una de las cosas que más te critica la gente, que más te enfrenta, es los cambios que se habían ofrecido en campaña electoral. El tema del cambio económico, de ir a una nueva constitución y los cambios, sobre todo el capítulo económico. Hoy que la pandemia nos está golpeando, se está dando la razón de que los cambios en temas económicos debieron haberse dado, como por ejemplo vemos esto del libre mercado, donde el Estado no puede intervenir y vemos a las clínicas cobrando cientos de miles de soles a los pacientes, o el monopolio del oxígeno y otros que han habido en el país, donde el Estado no puede meter la mano, tiene que pedir casi por favor que pongan precios adecuados. ¿Por qué Ollantumala y su gobierno no cumplieron con uno de sus ofrecimientos, que fue quizás el que más captó a la población del sur del país, que fue llamar a una nueva constituyente o buscar cambios en los capítulos económicos de nuestra constitución? Gracias por la pregunta. Mira, creo que hay problemas con la señal, pero Mm, voy a tratar de explicarlo lentamente ya. para la oportunidad de reforzar la respuesta. Mira, han habido varios temas que en el camino sobre los cuales tuvimos que tomar decisiones. El cambio de constitución es uno de los temas de fondo que tú lo has abordado ahorita y en el cual tal vez somos el primer partido político que enarbola el cambio constitucional. En el 2006, como en el 2011, no tuvimos la mayoría en el país como para asegurar el cambio constitucional. En el 2006 no llegamos a gobierno y en el 2011, si bien ganamos la primera vuelta, si analizamos las cifras con las que ganamos la primera vuelta, son las mismas cifras o ligeramente superiores a las del 2006. Este mensaje lo analizó la Comisión Política en el Partido Nacionalista y llegamos a la conclusión de que la mayoría del país no estaba dispuesta a un cambio de constitución, sobre todo por una coyuntura o una estabilidad política, económica, había empleo,
Entonces, la gente mucho preguntaba, ¿y cuál es el referente? ¿Cambiar una constitución para qué? Y se había politizado mucho también porque no, y ahí hay que hacer un mea culpa, no supimos explicar cuáles podrían ser las razones de fondo para cambiar un modelo de constitución y por qué, y cuál sería el referente, más o menos, cuál sería el modelo a seguir, ¿no? Por lo tanto, al llegar la mayoría del país no apostaba por un cambio constitucional, el peligro de no ganar era inminente. Entonces, se le encargó a la Comisión de Plan de Gobierno, que más adelante se llamó Hoja de Ruta, que presentamos al país en la Casona de San Marcos y juré sobre este documento. Ahí ya no estaba el cambio de constitución. O sea, el mensaje fue decir al elector lo que ustedes quieren y sobre lo que ustedes nos dan para trabajar, vamos a ir transformando las bases del país, las bases económicas, sociales del país. Y por eso es que no llevamos el cambio constitucional del 2011, porque ese fue el mensaje del electorado a nivel nacional. Yo sé que en el sur del país había una... Perú, en general, eso no quiere decir que hoy día no se pueda dar, porque hoy día, como tú lo has señalado, por la pandemia que desnuda la fragilidad de las políticas públicas, ¿no? La crisis del empleo, la crisis económica, hoy día ha cambiado el sentir de la población. Hoy día las % de la población está a favor de un cambio constitucional. En el 2011 estábamos hablando solamente de un 30-32% que estaban a favor del cambio constitucional. Así que me alegra que haya cambiado este pensamiento en la población, porque creo que empata con banderas primigenias del nacionalismo, como es el cambio de constitución. ¿Por qué, para cerrar este punto, y por qué no se hicieron modificaciones en el tema económico, en el tema del, por ejemplo, te digo, eso del libre mercado que no puede ser tocado, que está blindado? ¿Me copias? ¿Aló? Sí, por ejemplo, ibas a dar un ejemplo. ¿Por ejemplo en qué? Por ejemplo, el tema del libre mercado, en el que no se puede ingresar al tema de las clínicas o al tema del oxígeno, de esa forma, como hasta yo he sentido que las vacunas las han querido traer los privados. O sea, ¿por qué no se hicieron algunas modificaciones en los capítulos económicos de la Constitución? ¿No se propusieron? He entendido bien es por qué no se hicieron cambios en el capítulo económico de la Constitución. ¿Sí? Ollanta, espérame un ratito. Le voy a pedir a mi coordinadora que se comunique con ustedes por teléfono. Para salir por teléfono, mantenemos la imagen para que se siga viendo la gente que en Tacna y en las redes por la televisión, y hacemos un audio, el audio lo sacamos por fono mejor. Permíteme, dame unos segundos nada más y te voy comentando. O sea, el tema básicamente era el de preguntarte, o sea, está bien, yo también coincido contigo, porque incluso hoy, cuando se propone nueva constitución, uno no sabe qué puede salir de constitución, teniendo en cuenta que hay pensamientos diferentes de la población y de la gente, y va a elegir diferentes representantes o constituyentes, si es que hay, para madurar algo que pueda dar una constitución mucho más, creo yo, equilibrada y equitativa para todos los peruanos. Pero mi pregunta era básicamente la de por qué en tu gobierno, a través de la bancada, no se propusieron algunos cambios constitucionales que pudieran... ¿tenemos el contacto ya? ¿Por qué en tu gobierno no se propusieron algunos cambios constitucionales? Cortamos el audio de Zoom. Algunos cambios constitucionales para mejorar el tema de lo que viene a ser el tema de la Constitución. ¿Me copias, Ollanta? Sí, sí, te he copiado. Ahora te he copiado, sí. ya estamos agarrando la línea telefónica. Ahí estamos mejor. Tienes razón. El problema que tenemos en el Congreso de la República, ¿me estás escuchando? Perfecto. Ya, en el Congreso de la República, como tú sabrás, está perforado de lobbies y grupos de intereses, ¿no? Económicos. Por ejemplo,
acuérdate la ley de cuotas pesqueras, era la Sociedad Nacional de Pesquería que había logrado sacar su ley y tenían grupos que defendían sus intereses económicos tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. Y hemos visto que todas las reformas constitucionales en el Congreso normalmente acaban mal, porque como está perforado el Congreso de intereses económicos, estamos viendo que las reformas constitucionales normalmente no son el camino. ¿Quién no quisiera hacer una reforma, hacer un cambio profundo? Creo que mucha gente podría decir es menos traumático, pero ya estamos viendo que eso normalmente no funciona. La reforma política, la reforma de justicia, la reforma en salud, normalmente no han aterrizado, ¿no? En nuestro caso, en nuestro gobierno hicimos la reforma educativa, la reforma de salud, la reforma del servicio civil, por ejemplo, para nombrarte 3 reformas, y hoy día están abandonadas. La reforma del servicio civil prácticamente se está quedando solo el Ejecutivo, porque hasta el Poder Judicial ya se retiró de la reforma del servicio civil. En el caso, por ejemplo, de la reforma de salud, nosotros invertimos aumentamos el presupuesto en salud 1 punto porcentual del PBI, 7.000 millones de soles, y en este quinquenio lo han reducido, ¿no? Entonces, esto nos hace ver que mejor es ir por una nueva constitución que ir por un cambio, ir por reformas, por maquillaje, ¿no? En cuanto al modelo económico de libre mercado, de economía abierta, el problema no es que seamos una economía abierta. Yo creo que en el mundo, salvo Corea del Norte, hay muy pocos proyectos de economía cerrada. El problema es el mercado. Y ahí entro a lo que tú señalas, el problema de las clínicas, el problema del oxígeno, ¿no? El problema, por ejemplo, de la distribución del gas, que es uno de los problemas sensibles en el sur del país. ¿Por qué no llegamos a abaratar el gas para los 32 millones de peruanos? En una gestión de gobierno logramos abaratar el gas a 7 millones de peruanos con el Fondo de Inclusión Social Energético, que benefició a más de 1.100.000 familias con un subsidio de 16 soles por balón de gas, con las conexiones de gas doméstico en Lima y Ica, que pasamos de 40 a medio millón, de 40.000 a medio millón de beneficiarios, con el programa Cocina Perú, que beneficiamos a más de 2 millones de familias. Pero si sumas todos los beneficiarios del gas barato, son más o menos 7 millones de los 32 millones de peruanos. El problema es el mercado, que por ejemplo en este caso, Fujimori privatizó Solgas y la distribución no participa el Estado, y por el rol subsidiario del Estado no podíamos entrar nosotros a la distribución del gas. Y el otro problema era el proyecto Gasoducto Surperuano, que ha sido paralizado. Entonces, en este quinquenio nosotros estamos retomando esta problemática para darle una solución definitiva. Y entramos por el lado que tú señalas, el rol social del Estado. Entonces, vamos a declarar de interés público la distribución del gas para que el Estado, a través de Petroperú, pueda participar en la distribución del gas y evitar los precios usureros que se van dando en la cadena de comercialización. Y lo otro que tenemos que hacer es retomar inmediatamente el proyecto Gasoducto Surperuano, porque justamente lo que no se menciona en este proyecto es que al cambiar de Puntur a Gasoducto Surperuano, cambiamos el espíritu del proyecto, que el proyecto de García y de Puntur era la exportación del gas, incluyendo la del lote 88, que tú conoces bien cómo es esta historia del lote 88. Pero, ¿no? ¿Eso qué significó? Que el gas en el sur sea más caro que en Lima, porque el gas, el proyecto Puntur está diseñado para llevar el gas sin escalas a la costa. En cambio, y entonces el gas que consumen los pueblos del sur es el gas que viene de Lima, no que sale del Cusco. En cambio, el gasoducto surperuano, lo que tiene el proyecto son troncales, ductos de gas para cada región de la macrosur, de tal manera que tendríamos un gas a precio casi de boca de pozo. Y en el caso del lote 88, el costo está pagado. Por eso es que también nosotros nacionalizamos el gas del lote 88 para el consumo nacional. Entonces, sí, en la práctica estamos cuestionando el rol subsidiario del Estado que está, está puesto explícitamente en esta Constitución. Eso, por ejemplo, no cabe una reforma constitucional porque inmediatamente los lobbies económicos van a trabar cualquier reforma en ese sentido.
En el caso del oxígeno, creo que en el caso del oxígeno es más sencillo, porque lo que tiene que hacer el Estado es utilizar sus brazos que tiene, ¿no? Como las Fuerzas Armadas, que yo considero que están capacitadas para producir oxígeno, producir balones de gas y distribuir el gas, ¿no? Ujú. Sí, en eso coincido, pero, o sea, no hay condiciones como para una una nueva constitución si es que no había en el momento en el cual fuiste elegido presidente con una bancada mayoritaria, pero no total del Parlamento Nacional. No hay condiciones para hacer una reforma, digámoslo, en ese momento. El Ejecutivo podría hacer algo, como lo que dices tú, declarar algunas acciones de interés público para intervenir y participar. Cuando nos tocó la gestión de gobierno, acuérdate, solo teníamos una mayoría relativa, eran 47 votos y los fujimoristas tenían 36 o 37, sumados a los apristas y a los de Acción Popular y Alianza por el Progreso, eran mayoría. Y en unas condiciones muy duras, en las cuales logramos de todas maneras, aún en esas condiciones y perdiendo la mesa directiva el último año, censurándonos a una ministra, logramos de todas maneras hacer reformas, como las que te mencionaba, salud, educación, servicio civil. Logramos crear un ministerio del MIDIS, logramos crear más de 30 programas sociales y logramos llevar inversión a todas las regiones del país como nunca han tenido, ¿no? Puedes ver en Tacna, me parece que el CME del Consejo de Ministros Descentralizados que hicimos en los Pumbas, hablábamos de un aproximado de 2.500 a 3.000 millones de soles de inversión quinquenal, que eso ya era muy superior a lo que pusieron García, Toledo, Kuczynski, que no han llegado ni a 2.000 millones, creo que han estado en 1.500 millones de soles en Tacna. Pero al final nosotros hemos llegado a más de 3.000, hemos llegado a 3.500, 3.700 millones de soles, con una ejecución presupuestal del 88 al 90%, o sea que el 88 al 90% de ese dinero se quedó en Tacna. Y ahí están las obras, de las cuales muchas están paralizadas, pero hay otras que están ahí, ¿no? Como el Colegio de Alto Rendimiento, que ya es un tema de la región, si es que no le han puesto hasta ahora local propio. Morrosama, este desembarcadero pesquero artesanal, el proyecto de la carretera Tacna-Colpa-La Paz, el parque fotovoltaico que construimos, me parece que ha sido en el Alto de la Alianza, ¿no? Proyectos de asfaltado de carreteras para integrar Tacna, Tarata, Chayapalca, Mazocruz, me parece que eran estos grandes proyectos, puentes, etcétera, colegios, continuamos los colegios emblemáticos, proyectos de irrigación, etcétera, ¿no? La creación del distrito La Yará, Los Palos, me parece que es un distrito muy, muy sensible para nuestra población tacneña. Entonces, pero los principales, Ollanta, ¿no? Los principales Ollanta, y en ese tema me parece que es importante decirlo, han estado plagados incluso por temas de corrupción, porque te pongo el ejemplo, la carretera Tacna-Colpa-La Paz está parada porque 2 tramos no se han terminado, porque los consorcios han abandonado y han dejado la carretera botada. La planta de tratamiento de agua de Calana está botada, porque el que construía la abandonó y la dejó. ¿Por qué no hay una lucha frontal contra la corrupción? ¿Por qué el Estado y el gobierno de turno no hacen una lucha frontal contra la corrupción? En tu gobierno y en el caso tuyo han estado investigándote por las relaciones con Odebrecht y ahí también hay muchos temas de corrupción que se han estado vinculando, incluso has tenido que purgar prisión hasta que tus alegatos han sido aceptados para que puedas salir. Pero ¿por qué esos niveles de corrupción no son enfrentados frontalmente por el Estado y los gobiernos de turno? Bueno, mira Fernando, en el tema de la corrupción, nuestro gobierno hemos luchado frontalmente. Acuérdate que en nuestra gestión de gobierno cayeron aproximadamente 6 gobiernos regionales por actos de corrupción o lindantes a la corrupción. Han sido Tumbes, Cajamarca, Ancash, Pasco, Madre de Dios, Cusco, y por ahí se me escapa alguna otra región más, y Loreto, por ejemplo, ¿no? Entonces hemos intervenido las cuentas de más de media docena de gobiernos regionales por actos de corrupción, ¿no? Y como lo señalé en mi viaje, uno de los viajes que hice a Tacna hace un par de años,
justamente estos problemas se dan, y lo que tenemos hoy día que preguntarnos es qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Yo creo que en la lucha frontal contra la corrupción no podemos continuar con empresas que están ligadas a actos de corrupción, como por ejemplo la Bajato, o actos de corrupción como el Club de la Construcción, ¿no? E irónicamente, a nosotros que hemos luchado contra eso, nos han abierto procesos, no por corrupción, sino por haber supuestamente recibido aportes de campaña, cuando ni siquiera eso era delito en esa época, y nosotros hemos rechazado esa imputación y hemos presentado nuestras listas de aportantes. No es nuestro caso similar al de Keiko Fujimori, al de LAPRA, de Acción Popular, ¿no? Es muy distinto. Y sin embargo, siendo distinto, también nos metieron presos, ¿no? Y lo que los grandes medios en Lima no se preguntaban es, ¿cómo es posible que después de haber sufrido este abuso de la Fiscalía y del juez, y que fue solucionado, fuimos reivindicados por el Tribunal Constitucional, que nos devuelve nuestro derecho fundamental a la libertad y señala que el acto que cometió el juez fue un acto arbitrario, abusivo e inconstitucional? Ese mismo juez sigue llevando nuestro proceso. O sea, estamos viviendo en carne propia, ¿no?, la lucha del poder económico, porque lo que nos ha pasado a nosotros son consecuencias de esa lucha que hay por el poder de los poderes económicos, por gobernar el país, por privatizar la política, ¿no?, y por los intereses que tocamos. Cuando creamos el impuesto a las sobreganancias mineras, por ejemplo, ¿cuántas grandes empresas, inclusive las estabilizadas, han pagado? ¿Y cuántas no se habrán guardado ese resentimiento? Porque con García no había impuesto a las sobreganancias mineras, había lóbulos mineros. O la creación de la ley de la consulta previa, su reglamentación, eso también les ha afectado intereses económicos, porque ahora con esa ley se han empoderado las comunidades, ¿no? Y, por ejemplo, el cobro de impuestos, Cerro Verde, cerca a Tacna, en Arequipa, quiso mañosamente interpretar su contrato para no pagar impuestos para la ampliación en la segunda etapa, y no les aceptamos eso. Entonces, en muchos casos, no hemos aceptado las majaderías, ni las mañoserías, ni los engreimientos de las empresas. Obviamente, una vez que salimos del poder, se han vengado de nosotros, empezando por García, que nunca perdonó, ¿no?, el enfrentamiento con el nacionalismo, y pues con sus operadores en el Poder Judicial lograron lo que han logrado en este quinquenio de postgobierno, pero ya has visto cómo ha terminado. Ahora, fuera del gobierno, la situación se ha visto mucho más complicada en el panorama político. Los fujimoristas llegando al gobierno con una gran mayoría, ¿no?, y haciéndole la vida imposible a Kuczynski, que también fue y está hoy con arresto domiciliario por el tema de sus vinculaciones, también en el caso Odebrecht. La entrada de Vizcarra, el cierre del Congreso por ese Congreso fujimorista, y ahora un Vizcarra vacado y un Sagasti tratando de mantener la corriente, y una época de pandemia con temas tan complicados, con un parlamento de espaldas de él, que incluso en el intermedio ha tenido un menino. Yo te pido un análisis, en tu opinión, de la clase política actual. Bueno, mira, hemos vivido un quinquenio perdido, lamentablemente a cortas del bicentenario, es un quinquenio perdido. Si alguna vez recuerdas, decían que había que elegir entre el cáncer y el SIDA, refiriéndose a mi candidatura y a la de la señora Fujimori, o a mi candidatura y la de García. Yo creo que en realidad la profecía se ha cumplido en este quinquenio. Se eligió al cáncer en el Ejecutivo y al SIDA en el Legislativo, ¿no? Entonces teníamos un gobierno improvisado, muy frívolo, que no empataba con las expectativas del país y no trabajaba como el país demanda, y teníamos una lideresa en el Congreso, la señora Fujimori, que uno de sus grandes pecados fue no haber reconocido jamás su derrota electoral y haberse vengado contra el Ejecutivo, contra su hermano y contra el indulto de su padre, ¿no? En esas condiciones, en esa guerra intestina, nada ha quedado hoy día, ¿no? Nada ha quedado en pie, ni el Congreso electo en el 2016, ni la plancha presidencial electa en el 2016.
Y lo que tenemos ahora ya es la crisis de la saga esta Vizcarra-Sagasti, donde para mala suerte, ¿no?, se viene una pandemia, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos ahora es una clase política que aprendió lo malo en la política, y creo que en gran medida ese es el aporte de García y Fujimori a la política nacional, ¿no? Los políticos, la clase política está divorciada y fraccionada, y todas las inquinias y todas las peleas terminan en el Poder Judicial. La fragilidad institucional, por otro lado, hace que el Tribunal Constitucional entre como una tercera instancia ya de la justicia constitucional, cuando la justicia ordinaria no cumple con principios de, como por ejemplo, presunción de inocencia o Estado de Derecho. Entonces, en esas condiciones, esta clase política, con los últimos enfrentamientos y golpes de Estado al interior del Congreso, ha terminado por defraudar la confianza de la nación. Pero hoy día tenemos un electorado que no confía en nadie, desconfía de todo, no solamente de la política, sino de todo, ¿no? Estamos viendo el caso de las vacunas, estamos viendo cómo hoy día descubrimos que el señor Vizcarra habría hecho un aprovechamiento de su poder para también vacunarse, ¿no? Entonces, todo eso no ayuda en un clima electoral donde lo que pido yo, esto no se evalúe, que no se evalúen, no pido un acto de fe. ¿Y a qué me refiero? En mi caso, tú y tu padre, que en paz descanse, me conocen, digamos, como dicen, de pequeño, ¿no? Como doy mis primeros pininos, ¿no?, en la vida pública, ¿no? Entonces, yo pido que me evalúen mi vida, ¿no? Yo he sido militar, he estado en las 3 zonas de emergencia, he estado en la cordillera del Cóndor del año 95 en el conflicto de Cenepa, he sido el único oficial que hizo un levantamiento contra el régimen de Fujimori y me llevé un general prisionero desde Locumba, ¿no? Y me entregué a la justicia. Y como político he hecho lo mismo, ¿no? He gobernado siendo leal al país, ¿no? Y cuando después de gobierno, abusivamente la justicia me requirió a mí y a mi esposa, nos hemos presentado también. Y hemos ganado, hemos sido reivindicados por el Tribunal Constitucional. Entonces, en mi caso yo no pido un acto de fe, pido que me evalúen y me comparen con García, Toledo, Kuczynski, Vizcarra, con todos los expresidentes, para ver quién ha hecho más por Tacna y quién ha hecho más por el país. Entonces yo te puedo decir con esa sinceridad que en el resto de candidatos todos son un salto al vacío. Nadie sabe, hay muchos de los candidatos que ni siquiera tienen un año en la administración pública. Entonces, así como yo pido que me evalúen a mí, pido que los evalúen a todos ellos, ¿no? Y te darás cuenta que inclusive hay muchos que tienen doble nacionalidad, tienen también el pasaporte de Chile en muchos casos, ¿no? Estamos llegando a ese nivel, pero yo creo que en estas elecciones hay que comprender que el que gane va a recibir un país casi quebrado, con una crisis económica tan dura que tal vez después de la guerra con Chile no hemos vivido una etapa así. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Un salto al vacío? ¿Un gobierno que sea puesto por un acto de fe? ¿O un gobierno que sea evaluado por lo que ha hecho en su gestión anterior y por la hoja de vida del que lidera, ¿no?, el gobierno? Yo creo que es lo último, lo que se tiene que hacer, ¿no? Y de esa manera podremos salir de esta tormenta, ¿no? Hoy día no estamos para experimentos, la situación es muy dura para el país, se han perdido casi la mitad del empleo, 8 millones de peruanos y peruanas han perdido su trabajo en el lado informal y en el lado formal. Hoy día el presupuesto que estamos hoy consumiendo el día de hoy está parchado con 30.000 millones de soles de préstamos. La recesión o el decrecimiento económico está por encima del 10%. Estamos retrocediendo a niveles no de hace 10 años, como dicen los economistas, estamos retrocediendo a niveles de hace 20 o 30 años, porque lo que se construye en décadas se puede destruir en minutos y va a demorar mucho reconstruir el país. En realidad estamos hablando de un gobierno a partir del 28 de julio de reconstrucción nacional. ¿Y qué errores no cometerías? Un sinnúmero de errores, ¿no? Pero uno, por ejemplo, sería diferenciar 3 conceptos que en mi opinión son importantes, pero en campaña se confunden. El querer, el deber, ¿no? Y de esta manera uno puede querer algo
pero no puede hacerlo, o el deber, ¿no? Lo que uno debe hacer muchas veces, así uno quiera, lo que se llama en política tragarse sapos, ¿no? Entonces, por ejemplo, como te decía, en el caso del gas, nosotros quisimos llevar el gas barato a los 32 millones de peruanos en los 5 años, y no pudimos, pero sí hicimos un trabajo que logró que por lo menos 7 millones de peruanos tengan el gas barato, ¿no? Y ya encontré la solución, porque en estos años he reflexionado qué falló, qué faltó acá, y como militar, como mi origen militar, yo busco conquistar el objetivo, y si el objetivo parcialmente ha sido conquistado, necesitamos ver autocríticamente qué es lo que falta hacer, y lo que falta hacer es lo que te he señalado, ¿no? Declarar de interés público la distribución del gas, y Petroperú entra a tallar en la distribución del gas, y lo otro es concluir el proyecto gasoducto subperuano. Son dos aspectos claves para resolver este problema. Entonces, sí, pero la primera dama en aquel momento, Nadine Heredia, habló en su momento de Petroperú y la posibilidad de invertir, por ejemplo, en la Pampilla, si mal no me equivoco, y la destrozaron. esos son los intereses económicos que después de haber dejado el gobierno nos han perseguido, han logrado meternos presos, han logrado incautar nuestros bienes, embargar nuestras cuentas, y como se han dado cuenta, no tenemos más que eso. Nosotros no tenemos plata en paraísos fiscales, no tenemos pasaportes ocultos, no tenemos nada que no podamos sustentar con nuestro trabajo, ¿no? Sí, pero ¿por qué no los enfrentaron en su momento ahí? Porque, o sea, a ver, la imagen de Ollanta y Nadine saliendo en su camioneta y yendo donde el juez es una que hoy deben estar recordando todos, de que no han rehuido la justicia y han estado ahí. Eso a mí me queda claro en algunos pasajes de la entrevista, es algo que se me viene con un flash acá a la cabeza, ¿no? Y decían, cierran embajadas, se van a Cuba, se van a Venezuela, etcétera, a Bolivia, etcétera, etcétera. Lo primero que hicieron fue tomar su camioneta e ir a presentarse. Eso creo que nadie lo va a negar. Pero cuando pasan otros hechos, como era una venta, por ejemplo, de la posibilidad de la venta de la Pampilla, que si no me equivoco, en mi memoria la vendía Primax, el Estado evalúa la posibilidad de comprarla, era posicionar al Estado en el tema de hidrocarburos, salen los medios que tienen intereses económicos atrás, le dan duro y retroceden. ¿Por qué no enfrentarlo? O sea, si se comunica, se sale y se toman decisiones. Sí, efectivamente, pero para explicar ese tema, en realidad nosotros no estábamos interesados en comprar La Paz o la refinería de la Pampilla. Estábamos interesados en ver su libro blanco, porque el hecho nada más, nuestro objetivo fue concluir la modernización de la refinería de Talara, ¿no? Pero, ¿qué es lo que estaba pasando? En el problema medioambiental, ¿no? La Pampilla aducía de que ellos no invertían en la Pampilla porque mientras no invirtiera el Estado en Talara, ellos no iban a invertir nada, porque ¿qué tal? ¿No? Nosotros nos adecuamos a los ECAS, a los otros estándares medioambientales, y el Estado no lo hace en Talara. Entonces, para nosotros es importante saber exactamente los montos de inversión, el libro blanco de la Pampilla. Y la única manera de verlos era, pues, hablando de una opción ni siquiera de compra, estábamos hablando de un tema preliminar, ¿no? ¿Y qué logramos? Logramos que al activar la Talara, inmediatamente obligamos a que la Pampilla, o sea, Repsol, tenga que invertir algo de 600 o 700 millones de dólares en modernizar su refinería. Lo que pasa es que acuérdate que cuando llegamos al gobierno, la Bolsa de Valores de Lima se cayó, y nuestra relación con el gran empresariado, ese empresariado como la Confiet, que invirtió en la campaña de Keiko con más de 3 millones de dólares, ¿no? Etcétera, nunca nos dio un voto de confianza. Ahora, más bien, con toda esta pandemia, estarán extrañando a nuestro gobierno, con todos estos improvisados que entran a la gestión pública y se creen los salvadores, estarán extrañándonos, ¿no? Pero esos grupos empresariales, cuando vieron, ¿no?, que pedimos el libro blanco de la Pampilla, de Repsol, y Repsol nos tuvo que entregar el libro blanco, ¿no?, vieron fantasmas, porque en ese momento Petroperú no tenía la capacidad
de comprar la Pampilla. Y además, lo inteligente para nosotros era que no se salga del barco el Repsol, ¿no? De tal manera de tener nosotros mayor seguridad. Acuérdate que a la Pampilla, el capital de inversión de la Pampilla es superior a los activos de Petroperú. Eso, un gobierno de derecha no lo hubiera hecho jamás, porque el modelo económico neoliberal no cree en el Estado. Es más, por ello es que el Estado se reduzca a su mínima expresión. Para nosotros ha sido importante fortalecer, por ejemplo, Petroperú. Ha sido importante fortalecer el CIMA Perú, estos astilleros del Servicio Industrial de la Marina, que hoy día ha ganado concursos en Panamá para construcciones en el Canal de Panamá. Entonces estamos lanzando empresas nacionales, pero con mucha responsabilidad, gradualmente, para que después no haya un salto al vacío, no haya una quiebra, ¿no? Entonces, cuidando minuciosamente la economía del país, y ahí están las cifras que manejamos, ¿no? Un periodo de estabilidad macroeconómica, de crecimiento económico con inclusión social. ¿Y cómo conectar más con la gente? Porque, a ver, se ha demostrado que la población hoy está activa, hoy está indignada, molesta. No es un tema de pandemia, porque en plena pandemia han salido a sacar un presidente, lo han votado a Merino de una patada, y desde la ley Pulpín para adelante la gente ha empezado a movilizarse, a salir, a reclamar, a protestar en las calles de nuestro país. La población, o sea, los gobiernos, sean nacionales o subnacionales, tienen que conectar con la población. Se han desenchufado. Bueno, eso es una característica en democracias muy frágiles, ¿no? La fragilidad de las instituciones y que hay espacios de democracia directa y de democracia indirecta. Por ejemplo, las manifestaciones que hubieron en Lima a raíz de toda la crisis política son espacios de democracia directa, porque nuestra democracia indirecta, la que nos representa, están malos. Por ejemplo, hace poco se ha tenido que eliminar la inmunidad parlamentaria. Y me preguntaban qué pienso de la inmunidad parlamentaria. Entonces yo les decía, la inmunidad parlamentaria se crea para que los representantes de esta democracia del pueblo y actores de la democracia indirecta puedan enfrentarse a los grandes grupos de poder económico, como son la CONFIEP, los bancos, las clínicas, las universidades privadas que hoy día manejan, son imperios económicos y que crean partidos políticos, ¿no? Para eso se les creó al parlamentario esa inmunidad, para que se enfrenten a los poderes por nosotros. Pero todos estos parlamentarios han sido más bien domesticados o domados por los poderes económicos, o sea, se han volteado. El representante del pueblo se ha volteado a representar al empresariado, al gran empresariado, a los poderes económicos. Entonces, la inmunidad parlamentaria que tenían ya no sirve, porque ellos utilizan eso para calumniar, denigrar a un periodista, a un ciudadano de a pie, y no le pasa nada, ¿no? Entonces, era dable que se elimine esta inmunidad, ¿no? Claro, pero esa conexión de la gente hay que recuperar. A los gobiernos le van dando la espalda. Fernando, tiene razón, para redondear el tema, ¿no? Entonces, en las democracias así, es difícil permanentemente o que en el corto plazo se pueda entender el trabajo. Por ejemplo, tú me preguntaste entre la Pasa o la Pampilla, y te he explicado cuál fue la verdad de la milanesa, ¿no? Entonces yo creo que tiene que pasar una maduración, un proceso de comparación de la población, para que vean, ¿no? Por ejemplo, mira, la ley, tú mencionaste la ley Pulpín. Sí, puede ser, no es una ley perfecta, porque yo creo que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Pero yo te pregunto, la ley Pulpín fue un esfuerzo que se hizo en el año 2014, me parece, 2013, 2014, para corregir la explotación que se hacía a los jóvenes, ¿no? Pero claro, no se le pudo dar todos los derechos plenos, pero se empezó, porque cuando tú caminas empiezas con un pie, no con los dos pies, ¿no? Pero hoy día, ¿qué tenemos? O sea, ya, digamos ya, retiramos la ley Pulpín. ¿Y qué es lo que tiene hoy día el joven? ¿No está igual o peor que antes? No tiene nada. Si lo que ha hecho la pandemia es levantar la alfombra
y mostrar toda la decadencia que teníamos en laboral, en sanitario, Claro, pero por eso, educativo, etcétera. ¿qué tenemos? Mira, Fernando, otro ejemplo, ¿no? La modernización de las Fuerzas Armadas y el aumento salarial que se le dio a los policías y militares, ¿no? Hubo mucha protesta, descontento de los oficiales retirados, Ujú. porque ellos agarraban el tema de que por la cédula viva, pero ¿sabes quién era el verdadero interesado en la cédula viva? Era el Ministerio de Economía y Finanzas, porque gracias a la cédula viva, ¿no? No podían, el Ministerio de Economía y Finanzas no hacía aumentos importantes a la familia militar policial, porque el bloque más pesado que tienen son los retirados de la policía, Ujú. ¿no? Que son más de 200.000. Entonces, la excusa perfecta para que no haya una reivindicación salarial a los militares y policías era la cédula viva. Nosotros no la hemos quebrado, la hemos mantenido, pero decidimos, ¿no?, hacer un paso a la vez. Primero, el aumento importante de un promedio de 60-70% a los militares y policías en actividad, ¿no? Eso, cuando le planteamos así las cosas, el MEP ya no tuvo excusa para no, digamos, aceptar esta decisión del presidente. Hoy día, no hubo en ese momento una incomprensión de la familia de retirados, se les aumentó también, pero fue un aumento menor, pero hoy día ellos han conseguido el aumento también. O sea, al final logramos avanzar un paso a la vez, ¿no? Si no hubiéramos hecho eso, hoy día no tendrían nada la familia militar policial. Y hoy día, ¿no?, tiene un aumento como nunca se les ha dado. Cuando yo era alférez en Chayapalca, me acuerdo que venía el Choche Flores, era un ministro tacneño, Ujú. general del ejército tacneño, y nos ofrecía el aumento. ¿Y cuántas veces hemos almorzado a cuenta de la homologación que ya llegaba, ¿no? Y nunca llegó, ¿no? En nuestro gobierno, después del gobierno del general Velasco, ¿no?, nuestro gobierno ha sido el siguiente que ha reivindicado, ¿no?, a la familia militar policial y a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, sobre todo en un ámbito en que se discutía el tema de la Haya, ¿no?, y que también logramos una victoria en la Haya. Pero, a ver, se ganó la Haya, pero no se han desarrollado políticas de Estado para entrar a hacer uso y hasta usufructo de las áreas recuperadas. Ya, mira, Fernando, ¿qué puedo hacer? Yo no soy el presidente ahora, ¿no? Si yo No, te estuviera de digo, ¿qué presidente, harías sería ahora, otra por cosa. ejemplo? O sea, la pesca tendría que estar desarrollándose, tendríamos Claro, que buscar fortalecer las zonas pesqueras del sur del país, etcétera. no solo eso, Fernando, porque acuérdate que se hablaban muchas cosas, que ahí no había pesca de altura, etcétera, etcétera. Pero claro que la hay, ¿no? Y otra cosa más, ¿no? Cuando se ejecutó el fallo de la Haya, ¿no?, había muchos Ujú. políticos que tenían miedo. Yo recuerdo que me reuní a toda la comunidad política explicándoles que una vez que ganáramos iba a ejecutar el fallo en 24 horas. Y ahí están los políticos que me decían que había que tener cuidado con Chile, me contaban, me rememoraban la guerra con España cuando trajo una misión científica a las Islas Guaneras y era el protesto, ¿no?, etcétera, etcétera. Ujú. Y García era el primero que decía que no había que ejecutar el fallo, había que dejar que caiga por su propio peso, ¿no?, etcétera. Y no, lo hicimos el día siguiente. Y entró la Marina de Guerra del Perú a nuestro territorio marítimo, ¿no?, y yo mismo disponiendo públicamente la orden de ingreso. Y no pasó nada, fíjate. Entonces tenemos, y algo más, ¿no? Este 17 de enero hemos celebrado, el 27 de enero hemos Ujú. celebrado la victoria en La Haya, ¿no? No lo hemos hecho. Nosotros creamos el 27 de enero, que es el nombre del Centro de Convenciones de Lima, el primer centro de convenciones que también es hecho por nosotros, como una fecha histórica, una victoria. Y pareciera que acá nos avergonzamos de haberle ganado a Chile. No lo han celebrado. Ha pasado como un día ordinario. Entonces, esa es la personalidad de esta clase política a la cual tenemos que decirle que ya basta. Ujú. No, fue un momento histórico en el cual el Perú empezó a mover sus barcos y a ingresar a la zona que había sido reconocida por
por La Haya. El tema es que tenemos que tomar posición ahí. Ahora, para ir cerrando, en conclusión, votar por Ollanta en el Partido Nacionalista es no dar un saldo al vacío, votar por experiencia, a diferencia de los otros. Así es, soy el único candidato que ha sido presidente de la República, ¿no? Hoy día yo estoy postulando, yo tomé esta decisión, Fernando, pensándola, no es un tema frívolo, no es un tema, una decisión personal, porque yo he sido presidente, no necesito volverlo a hacer, he servido 25 años al ejército, al Estado a través del ejército, y 5 años al Estado a través de la presidencia de la República. No necesito volver a hacerlo, no es un tema personal ni frívolo. Es dos razones las que me llevan a hacer esto. La defensa de la gestión nacionalista que ha sido desmontada, retrocedida, como tú te darás cuenta, por este gobierno que ni siquiera puede tomar posesión y explotar en el ámbito internacional que el Perú entra a un nuevo espacio marítimo, ¿no? Pero además de esto, que el quinquenio que se viene es un quinquenio de reconstrucción nacional con un país casi en quiebra. Y si nos viene una tercera ola, Dios nos coja confesados, porque te digo, ¿no? Nuestra economía no resistiría si el 2023 la población no está vacunada, ¿no? Entonces, lo que hoy día se necesita es un gobernante que tenga experiencia, no un salto al vacío, no un improvisado que ni sabe qué herramientas va a utilizar en el Estado, ni con eso el Estado, y se va a demorar por lo menos un año en buscar dónde está la plata, en mapear cuáles son los proyectos que tienen que continuar. ¿Qué decisión van a tomar, por ejemplo, sobre todas estas empresas del Club de la Construcción y que han hecho tanto daño al Perú y a Tacna porque están paralizadas las obras de carretera? La carretera Tacna-Colpa La Paz en realidad es porque son empresas del Club de la Construcción que están metidas ahí. Y por donde mires, ¿qué van a hacer un gobierno? ¿Qué va a hacer un gobierno frente al tema pensional y el tema de la ONP? ¿Qué va a hacer el gobierno frente al tema de si no conseguimos las vacunas? ¿Qué va a hacer el gobierno frente a qué medidas va a tomar para recuperar el empleo, reactivar la economía? ¿Sabe qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con la política monetaria? ¿Qué va a hacer con el BCR? ¿Qué va a hacer en sus relaciones con el Congreso de la República? ¿No? Tenemos este gobierno nos está dejando más o menos 9.000 millones de dólares en juicios internacionales en el CIADI, ¿no? De empresas como Odebrecht, para colmo Odebrecht, que ha denunciado por gasoducto, y en Agas también al Estado peruano. Una por 1.000 millones y la otra por 700 millones aproximadamente. ¿Saben qué hacer con eso? Yo sí sé lo que se tiene que hacer, ¿no? Ninguna empresa que ha estado metida en actos de corrupción o en lavajato va a continuar en el Perú. Acá no hay perdón ni cuenta nueva, no hay borrón ni cuenta nueva, ¿no? Acá vamos a ser justos, vamos a resolver el problema de cientos de miles de aportantes a la ONP que por no haber cumplido los 20 años se han quedado sin nada, ¿no? Vamos a resolver el problema del personal médico CAS, hay especialistas médicos que están luchando en la pandemia y que están en el régimen CAS, ¿no? Nosotros sabemos cómo se tiene que hacer la continuación de la carretera Tacna-Colpa La Paz, de las plantas de saneamiento, los proyectos de saneamiento, las obras de irrigación, ¿no? Todo lo que se ha invertido en Tacna, ¿no? Y si no llegan las vacunas, vas a ver que nuestra población se va a estar yendo al otro lado a buscar la vacuna. Tenemos que resolver todos estos problemas y para eso se necesita una persona que tenga experiencia, gestión de gobierno y personalidad y decisión para hacer las cosas. Perfecto, Ollanta. Te agradezco los minutos aquí a Radio 1 de Tacna. Nos ha ganado el tiempo. Un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Fernando, muchas gracias y simplemente recalcar que con el nacionalismo la población tiene un futuro seguro para el país. Muchas gracias, Ollanta.